el hijo de mi hermano se emborrachó en una reunión familiar y les dijo a todos que yo solo era la tía triste que compra amor. Todos se rieron, incluso su madre. Me fui. Unos días después, hice algo que los hizo escribirme sin parar, presas del pánico. Quería darle la vuelta a la mesa. Cada insulto, cada risa, cada mirada que intercambiaban, parecía una broma privada. Lo sentí como una bofetada, y aún así no grité. No lloré. No tiré mi vaso ni salí furioso como un personaje trágico en un drama de segunda. Me quedé allí en silencio mientras mi sobrino, el mismo chico que pagaba el alquiler, la matrícula y la comida, me llamaba tía triste que compra amor. Todos se rieron. Mi hermano, su esposa, incluso mi madre, intentaron taparse la boca como si eso lo aliviara. Nadie parecía sorprendido, solo divertido, como si por fin todo se hubiera dicho en voz alta. Me fui antes de hacer algo de lo que me arrepentiría, pero mientras conducía a casa, un pensamiento me daba vueltas en la cabeza como humo. No muerdas la mano que te da de comer. Podría haberlos cortado en ese mismo instante, pero no quería una venganza que ardiera rápido y brillante. Quería que se desarrollara lenta y hermosamente, como una lección bien enseñada. El chico quería humillarme delante de todos. Bien, pero ya era hora de que supiera quién sostenía la correa que había estado mordiendo. Mira, lo que ninguno parecía recordar era el reluciente apartamento de Chase a 2 estados de distancia. El que estaba cerca del campus, con aire acondicionado central y gimnasio, estaba a mi nombre. Ni siquiera podía alquilarlo legalmente sin mí. Lo encontré, pagué la fianza y lo organicé todo. Sus padres no movieron un dedo. Esa noche, mientras probablemente aún se pasaban las costillas sobrantes y se reían de cómo la gracia de las hormigas finalmente se quebró, yo estaba hablando por teléfono con el casero. Era educado, estaba confundido, pero cooperativo. Ofrecí pagar un mes adicional y una comisión por la venta de inmuebles y podían desalojar la unidad en una semana. Por la mañana, la documentación estaba firmada. Ya se recibiría su notificación por correo electrónico y una llamada a la puerta. Cuando me desperté al día siguiente, tenía 22 mensajes sin leer. El primero era de mi hermano. ¿Qué hiciste? El segundo era de Chase. ¿En serio? La tercera fue una llamada perdida de mi mamá. No respondía a ninguna. Y ahí empezó el verdadero pánico. Ni siquiera leyó el correo. Eso me dijo después su compañero de piso, Trent. Dijo que Chase había estado jugando toda la noche, se despertó sobre el mediodía y encontró la notificación de desalojo pegada en la puerta como si fuera una broma pesada. Pensé que era un error. Luego pensé que era una broma. Y empecé a gritar. Mientras tanto, estaba en casa en pijama de seda, echando leche de avena en mi café y mirando anuncios de propiedades. No pensaba comprar nada. Simplemente me gustaba saber que podía. El teléfono empezó a vibrar antes del mediodía. Al principio, dejé que la llamada se acumulara solo para ver cuántas dejaban. Mi hermano se puso furioso. Me has escrito 4 veces seguidas. Tienes que arreglar esto. No. Esto no tiene gracia. Ya no tiene dónde vivir. Casi podía oír su voz, ese ladrido malcriado que tenía desde niños. El que siempre usaba cuando alguien se atrevía a decirle que no. Su esposa, Kale, probó el camino más suave. Él siempre era el que limpiaba. El que vino después del desastre de Nate e intentó solucionarlo con comprensión. Grace, no nos acerquemos a la escalada. ¿Podemos hablar de esto como familia? Familia. Esa palabra había empezado a sentirse como una correa. Lo que ninguno de ellos entendía era que no había perdido la cabeza. Por fin había hecho una pausa. Por fin los había visto con claridad. Y, sin hacer mucho ruido, tomé las tijeras. Esa tarde, mi teléfono se llenó de una serie de mensajes que eran básicamente diferentes matices de lo mismo. Acusación disfrazada de preocupación. Preocupación disfrazada de superioridad moral. Nadie me preguntó qué se sentía cuando se reían de mí. Ser ridiculizado públicamente por la misma gente a la que había mantenido a flote. El chat grupal vino después. Un globo de diálogo solo para la familia. No la había visto encendida desde Navidad. Al parecer, la siguieron usando incluso después de que me echaran el pasado enero por no ir a la fiesta de cumpleaños de mi padre. Ahora, de repente, volvía a ser bienvenida. Mi mamá fue la primera en entrar. Grace, por favor. Ya entendiste tu punto. ¿Podemos calmarnos? Entonces mi papá. Así no se manejan las cosas. Chase es joven. Cometió un error. Pero la familia no se enemista por una broma. Y Kale, por supuesto. Eres mejor que esto. Nadie mencionó el insulto. Nadie dijo que lo que dijo Chase estuviera mal. Todo se trataba de mi reacción. Esa noche fui a cenar sola.
A mi pequeño restaurante japonés favorito, donde recuerdan mi nombre y siempre traen un pequeño mochi de cortesía. Puse el teléfono boca abajo y lo dejé vibrar hasta que se agotó la batería. Tomé sopa de miso, sashimi de cola amarilla y 2 copas de vino de ciruela. Cuando por fin volví a mirar el teléfono, Nate me había enviado un último mensaje. Así que esto se trata de tu pequeño ego triste y tu horrible nariz torcida. Pensé que ya había superado el drama de la secundaria. Supongo que no. Fue entonces cuando dejé de divertirme. Llamé a mi contable a la mañana siguiente. Recorté los pagos de la matrícula. De la tarjeta de crédito que le di a Nate hace 2 años cuando solo necesitaba ayuda unos meses. Cancelé el apoyo para el alquiler del piso de mis padres. Todos los recursos vitales. Silenciosamente, rápido y con precisión. Aún no lo sabían. Pero estaban a punto de descubrir qué pasa cuando la billetera se va. Empezó sobre las 8 de la mañana siguiente. Llamada perdida de Nate. Llamada perdida de mamá. Otro de papá. Todo seguido de mensajes de voz que no escuché. Pensé que si eran importantes, pronto me enteraría. De otra persona. Al mediodía se dieron cuenta de lo que había pasado. Nate probó con la misma tarjeta de crédito que usaba para gasolina y comida, pero fue rechazada. Chase, recién echado de su apartamento, ahora vivía en su coche con un cesto de ropa llena y un microondas que no podía enchufar. ¿Y mis padres? Bueno, su depósito mensual no llegó el 22 como había sucedido durante los últimos 7 años. Ahí fue cuando empezaron las llamadas de verdad. Mi mamá dejó 6 mensajes de voz antes de empezar a escribir mensajes. Quería saber si estaba bien. Si me hubieran hackeado. Si hubiera estado bebiendo. Mi papá llamó desde su oficina. Hacía años que no hacía eso. No contesté a ninguna. Nate, por supuesto, no perdió el tiempo con palabras amables. Él intervino de inmediato. Estás castigando a todos porque te hirieron los sentimientos. Madura. ¿Crees que eres intocable porque ahora ganas dinero? Olvidas quién te apoyó cuando eras un don nadie. Esto es cruel y patético. No eres una reina. Estás amargado y solo. Amargado y solo. Cierto. Es curioso cómo, al dar, al principio hay gratitud. Luego, un sentimiento de derecho. Y luego silencio. Entonces, en el momento en que te detienes, de repente eres un villano. No fui cruel. Fui quirúrgico. Dependeron de mí durante años. En silencio, por supuesto. Nadie les dio las gracias. Pero seguro que vivieron mejor gracias a ello. Ropa nueva. Mejor escuela para Chase. Reparaciones de la casa. Facturas del dentista. Vacaciones que, de alguna manera, lograron que funcionaran. Y en cuanto dejé de hacer de benefactor invisible, no pudieron contenerse ni un solo día. Lo mejor fue cuando el propio Chase finalmente me envió un mensaje como una pequeña bandera blanca a través de la niebla. Lo siento, ¿vale? Estaba borracho. Era solo una broma. ¿Podemos arreglar esto, por favor? Lo miré un rato. Luego bloqueé su número. Al final de la semana, Kale me envió un largo mensaje de Facebook desde una cuenta falsa porque también la bloqueé. Era básicamente un ensayo de 2 páginas sobre cómo estaba destruyendo a la familia. Que solo intentaban bromear conmigo porque creían que éramos cercanos. Que estaba echando a perder relaciones en una sola noche. Pero no fue solo una noche. Fueron años. Y todos lo sabían. Ese fin de semana, mis padres me prepararon lo que solo puedo describir como una trampa. Me preguntaron si podía reunirme con ellos en un nuevo restaurante de brunch en la ciudad. Solo nosotras 2. Mi mamá había escrito. Sin drama. Llegué por curiosidad. ¿Adivina quién estaba ahí sentado tomando café? Colega. Kale. Chase. Me di la vuelta y salí sin que dijeran ni una palabra. Tardaron 3 días más en darse cuenta de que no iba a volver. A la mañana siguiente de la emboscada del brunch, mi papá envió un mensaje que intentaba sonar tranquilo, pero denotaba pánico. No manejamos bien la situación. Tu madre está molesta. Arreglemos esto. Acaba de recuperar a nuestra familia. Lo miré mientras tomaba un café, luego colgué el teléfono y me fui. Esa era la diferencia ahora. No me apresuré a responder, a explicar y a suavizar las cosas como siempre. Querían mi antigua versión. La callada. La que pagó, perdonó y se lo tragó todo. Ya no vivía aquí. 2 días de silencio debieron de haberlos desesperado porque Nate apareció. Pero mi casa. Nunca lo había invitado a mi apartamento. Nunca preguntó. Pero supongo que mis padres le dieron la dirección. Probablemente pensando que sería demasiado educado como para cerrarle la puerta en las narices. Tocó el timbre, tocó y esperó.
Lo vi en mi app de seguridad, allí de pie, con una sudadera y los vaqueros del día anterior. Como si esperara una cálida bienvenida y empezar de cero. Estuvo fuera más de 10 minutos dando vueltas, sacando su teléfono y enviando mensajes de texto a alguien, probablemente a mi madre. Luego gritó hacia la puerta como si fuéramos vecinos en una comedia. Así que esto es todo. ¿Te crees mejor que nosotros ahora? ¿Ese dinero te hace intocable? No me moví. No respondí. Ni siquiera parpadeé. Finalmente se rindió y se marchó, haciendo un gesto obsceno con la cámara del timbre al salir, como un adolescente que ha perdido una discusión. Fue tan infantil que me reí. Al día siguiente, me llegó una carta al buzón. Escrita a mano, cuidadosamente doblada. La letra de mi madre, pulcra y compuesta. Escribió sobre el perdón, sobre los lazos familiares, sobre cómo Chase no hablaba en serio y cómo Nate simplemente estaba bajo presión. Esa familia argumenta que estaba exagerando y que debería considerar todo lo que han vivido juntos. Como si no los hubiera ayudado a superar la mayor parte. Entonces llegó la frase que realmente me impactó. Sabemos que no ha sido fácil, pero siempre ha sido quien nos mantiene unidos. Sobre todo ahora que las cosas se ponen difíciles. Eso fue todo. Esa fue la señal. No lo lamentaban. Tenían miedo. De perder su red de seguridad. De perderme. Me senté y escribí una respuesta. Un párrafo. Sin drama. Sin emoción. No puedes burlarte de mí y vivir de mí al mismo tiempo. No soy tu cajero automático, ni tu terapeuta, ni tu tonto. Estoy harto. Lo imprimí. Lo envié por correo. Y eso fue todo. Al día siguiente revisé el antiguo chat familiar. Había desaparecido otra vez. Esta vez ni siquiera fingieron que era un fallo. Pensé que después de la carta, el desalojo y las llamadas bloqueadas, todo se calmaría. Quizás algunos mensajes de mal humor. Un par de mensajes de voz sarcásticos. Pero pensé que al final lo aceptarían. Se cansaría. Seguirían adelante. Lo que no esperaba era que cortarlos no los haría desaparecer. Los haría desmoronarse. Empezó sutilmente. Una compañera con la que apenas hablo me detuvo en el pasillo. Hola, Chris. No sabía que tu sobrino había dejado la escuela. Parpadeé. Eso sí que era nuevo para mí. Me encogí de hombros y me fui, pero ya estaba pensando en otra cosa. Al día siguiente, un primo con el que no había hablado desde el funeral de nuestra abuela me etiquetó en un comentario de Facebook debajo de una foto de Chase limpiando mesas con un uniforme de restaurante de comida rápida. ¿No tenía ese buen restaurante en el centro? ¿Qué pasó? Al parecer, la versión que se le contaba a la familia era selectiva. Algo sobre que Chase se había tomado un tiempo libre para resolver las cosas y cómo la situación económica se había complicado. No se menciona quién pagaba qué. No se menciona el tequila, ni el insulto, ni las risas. Estaban reescribiendo la historia, solo que no lograban mantenerla en orden. La gente hacía preguntas. Y Chase, que solía publicar fotos filtradas de vistas a la piscina y zapatillas carísimas, de repente estaba completamente desconectado. Entonces recibí un mensaje de un número que no reconocí. Hola Grace. Soy la señora Ferris. Soy la asesora de Chase. Me dijeron que podrías ayudarme con unos trámites académicos relacionados con su vivienda. ¿Podemos hablar? No respondí. Archivé el mensaje. Tenía tantas ganas de crecer. Que aprendiera solo cómo funcionan los formularios de Lisa y de retirada. Entonces ocurrió algo que realmente no esperaba. Llamaron a la puerta de mi oficina. Mi asistente se asomó, incómoda. ¿Tienes visita? ¿Dice que es tu tía? Lauren. Hacía años que no me hablaba. Apenas nos saludábamos en las bodas. Pero allí estaba ella, de pie en mi vestíbulo, con un café con leche y una bufanda doblada. Parecía cansada. Un poco mayor. Ni petulante ni nervioso. Simplemente. Estaba hecho. Nos sentamos 5 minutos en el café de enfrente. Dijo que había oído lo sucedido. Dijo que Nate siempre había sido así. Dijo que lamentaba que yo tuviera que ser quien finalmente dejara de echar leña al fuego. Entonces dijo algo que se me quedó grabado. Solo llaman traición a cuando dejas de dejar que te coman. Nunca lo olvidé. Pero la verdadera sorpresa llegó 2 días después. Una caja grande en mi puerta. Sin remitente. Ligero pero bien pegado. Dentro estaban todas las tarjetas de cumpleaños que le había enviado a Chase. Cartas. Sobres de vacaciones. Notas de graduación. Una foto nuestra de cuando tenía unos 8 años. Los dos riéndonos, abrazados por un día en el lago al que lo llevé cuando sus padres estaban muy ocupados. Lo devolvieron todo.
Como si yo fuera un desconocido que había enviado el correo equivocado. Como si nada de eso hubiera importado. Ninguna nota. Ninguna explicación. Solo un desprecio silencioso envuelto en cartón. Me quedé allí un buen rato. Luego volví a meter todo, cerré la caja y escribí una palabra en la parte superior con un rotulador negro grueso. Lo doné. Lo dejé en un refugio a la mañana siguiente. Que alguien más encuentre valor en lo que tiraron. Y esa noche hice algo que no había hecho en años. Reservé un viaje en solitario. Ni por negocios ni con la familia. Para mí. Un lugar cálido y distante. Donde nadie me preguntara por mis sobrinos, mis vacaciones o por qué viajaba sola. Elegí un asiento junto a la ventana en primera clase y sonreí al confirmar. Que se callaran. Yo me quedo en paz. Se suponía que el viaje sería un reinicio. No le dije a nadie a dónde iba. Ni siquiera me comuniqué con el trabajo. Acabo de empacar mi equipaje de mano y volé al oeste. Una suite de 5 estrellas junto al mar. Balcón privado. Sin planes. Fue la primera vez en mi vida adulta que me desperté sin obligaciones. Sin nadie a quien llamar. Nadie a quien rendirle cuentas. Solo el café del océano y ese silencio que no duele. Llevaba 3 días en esa quietud cuando la primera sombra volvió a aparecer. No fue una llamada ni un mensaje. Fue un correo electrónico. Mi asistente lo marcó y lo reenvió con vacilación. Pensé que deberías ver esto. Una oficina financiera de la Universidad de Chase se puso en contacto. No directamente conmigo. Se habían puesto en contacto con el departamento de facturación de mi empresa, asumiendo que yo seguía siendo su contacto financiero. Adjuntaron una carta formal solicitando la restitución de un patrocinio privado previamente acordado. Sin disculpas. Sin explicación. Solo un intento silencioso de volver a tirar de la correa. Disfrazado de lenguaje administrativo cortés. No respondí enseguida. Salí a caminar. Caminé descalzo por la playa durante 1 hora hasta que dejé de ver rojo. Entonces envié el correo electrónico más claro que jamás haya escrito. Ya no estoy involucrado en los asuntos financieros de Chase Allison. No he firmado ni me he comprometido con ningún acuerdo legal. Por favor, eliminen mi contacto de toda la correspondencia de facturación de ahora en adelante. Envié una copia a su oficina legal. Luego cerré mi portátil para beber. Pensé que eso sería todo, pero lo subestimé. 2 días después, recibí una llamada de la oficina de seguridad de mi empresa. Al parecer, mi padre tenía cobertura telefónica y se hacía pasar por inversor. Dijo que necesitaba confirmar mi fecha de regreso. Le dijo al asistente que su hija no se encontraba bien y que era un asunto familiar privado. Lo había notificado a Recursos Humanos, lo que significaba que ahora, profesionalmente, este circo estaba sobrepasando los límites. Ese fue el momento en que todo se cristalizó para mí. Esto no se trataba de amor. Nunca lo fue. Se trataba de acceso. Para ellos, yo no era una persona. Era una tarjeta que dejaba de pasar. Reservé un nuevo hotel esa misma tarde y pagué en efectivo. Volví a reservar mi vuelo de vuelta con mi segundo nombre, en otra aerolínea y a otro aeropuerto. No fue paranoia. Fue una estrategia. Ya había visto suficiente de lo que eran capaces cuando estaban desesperados. Cuando finalmente aterricé en casa, no se lo dije a nadie. Tenía el teléfono apagado, las persianas bajadas y, por primera vez en años, sentía que mi apartamento me pertenecía. No era una estación de carga temporal entre emergencias familiares. Me serví una copa de vino y empecé a limpiar. Digitalmente, quiero decir. Bloqueé todos los números que aún no había bloqueado. Borré viejos chats grupales. Borré los contactos de respaldo de las cuentas en la nube. Borré las invitaciones del calendario que aún mostraban el cumpleaños de Nate. La cena de aniversario de Cale. La falsa graduación de Chase. Pero entonces algo me llamó la atención. Una alerta de entrega. Un paquete. De un remitente desconocido. Lo abrí de golpe. Dentro. Mi letra en la portada. Era mía. Hecho para Chase cuando tenía 10 años. Fotos nuestras de fines de semana y vacaciones, notas escritas a mano. Notas que apenas recordaba haber escrito. Deseos de cumpleaños. Ánimo antes de los exámenes. Billetes de dinero pegados a tarjetas con pequeños chistes de no le cuentes a tu mamá. Esta vez tampoco hubo nota de devolución. Solo quedó el álbum para hablar por sí solo. No lo habían destruido. Me lo devolvieron. En silencio. Como si quisieran que supiera que no lo habían olvidado. Pero ya no significaban nada para ellos. Pero entonces, metida en la funda trasera, cuidadosamente doblada, había una sola hoja de papel. Casi me lo pierdo. ¿Quién es DeLorean? Pan.
Les dije que no enviaran esto. Les dije que lo verías. Pero también sabía que lo abrirías. Porque sigues siendo el único que lo recuerda todo. No soy como ellos. Nunca lo fui. Avísame si alguna vez quieres hablar. No para ellos. Solo para nosotros. Me quedé sentado con esa nota en la mano un buen rato. Porque era la primera vez en meses que alguien me hablaba. No a mí. No por culpa. No estaba cerca de una demanda. Más tarde esa noche, apareció un nuevo chat grupal en mi teléfono. Solo las hermanas. Lauren me había agregado. Sin mensaje. Sin presión. Solo espacio. Espacio tranquilo. No respondí de inmediato. Pero tampoco. Pasaron 2 meses. Seguía esperando algo. Una tarjeta. Una carta. Otro extraño intento de manipulación disfrazado de sentimentalismo. Pero no había nada. Se acabaron las llamadas de recursos humanos. Se acabaron las visitas sorpresa. Fue como si por fin se dieran cuenta de que no estaba fanfarroneando. En esos 2 meses respiré diferente. Leí más. Me volví más zorra. Incluso empecé a dibujar de nuevo. Algo que no había hecho en años. Solo las hermanas. El chat se quedó en silencio. Algunos comentarios de Lauren. Un artículo por aquí, un meme gracioso por allá. Nunca hablamos de los demás. Se entendía. Pero un viernes por la noche vi a alguien parado afuera del edificio. Llovía. Acababa de llegar a casa del trabajo, todavía con las llaves en una bolsa de comida para llevar. Cuando vi la figura al otro lado de la calle, bajo una farola. Chase. No frenético. No enojado. Me quedé quieto. Al principio no me vio. Esperé en el vestíbulo, sin saber si salir o dar la vuelta. Pero la curiosidad superó al instinto. Salí y caminé hacia él. Parecía más delgado. La arrogancia se había derretido de su rostro. No era culpa exactamente. Era confusión. Como si aún no comprendiera del todo cómo había cambiado todo. Empezó a hablar, pero levanté la mano. No digas nada, ya lo has practicado. Dime por qué estás aquí. Dudó. Finalmente dijo, solo quería que supieras que ya lo entiendo. Y no estoy aquí para pedir nada. Eso era nuevo. Me miró un buen rato. Quizás esperando una reacción. Suavizándome. Pero solo asentí. En silencio. Bien. No intentó abrazarme. No me quedé allí. Simplemente me di la vuelta y caminé bajo la lluvia. No lloré. No me sentí triunfante. Simplemente me sentí. Listo. Esa noche, Loan envió un mensaje al chat. Apareció. ¿Verdad? Le respondí con una sola palabra. Sí. Ella respondió. Seguirán probando la puerta. Pero fuiste tú quien la cerró. Y por primera vez no me sentí el villano. Me sentí como alguien que por fin, había vuelto a casa.